4.1 Introducción. El análisis o diseño de un amplificador a transistor requiere conocimiento tanto de la respuesta del sistema en corriente directa como en corriente alterna. A menudo se piensa que el transistor es un dispositivo mágico que puede elevar el nivel de una señal de corriente alterna de entrada sin ayuda de una fuente de energía externa. En realidad, el nivel de potencia de la salida de corriente alterna mejorado es resultado de una transferencia de energía proveniente de las fuentes de corriente directa aplicadas. Por esta razón, el análisis o diseño de cualquier amplificador electrónico posee dos componentes: la porción de corriente directa y la porción de corriente alterna. Por fortuna, es posible aplicar el teorema de superposición, por lo que el análisis de las condiciones de corriente directa puede efectuarse de forma completamente independiente de la respuesta de corriente alterna. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, durante la etapa de diseño o de síntesis, la selección de los parámetros para los niveles de corriente directa requeridos afectarán la respuesta de corriente alterna y viceversa. El nivel de operación de corriente directa de un transistor es controlado por diversos factores, que incluyen el rango de posibles puntos de operación sobre las características del dispositivo. En la sección 4.2 se especifica el rango para el caso del amplificador BJT. Una vez que se definieron los niveles de corriente directa tanto de la corriente como el voltaje, se deberá construir una red que establezca el punto de operación deseado. En este capítulo se analizarán varias redes de este tipo. Cada diseño también determinará la estabilidad del sistema, lo que representará la sensibilidad que tiene el sistema hacia variaciones de temperatura, el cual es otro tema que se revisará en la parte final de este capítulo. No obstante que en este capítulo se analiza una cierta variedad de redes, existe una similitud común entre el análisis de cada configuración. Esto es debido a la recurrente utilización de las siguientes relaciones básicas para un transistor y que son muy importantes. Voltaje de la base y el emisor, 0.7 volts. Corriente del emisor, beta más 1 por la corriente de la base es igual a la corriente del colector. La corriente del colector es igual a beta por la corriente de la base. De hecho, una vez que el análisis de las primeras redes se ha entendido claramente, el camino hacia la solución de las redes subsecuentes se tornará más evidente. En la mayoría de los casos, la primera cantidad que deberá determinarse es la corriente de base, IB. Una vez que ésta se conoce, será posible aplicar las relaciones de las ecuaciones 4.1 a la 4.3 para encontrar las cantidades de interés restantes. Las similitudes en el análisis serán inmediatamente obvias a medida que avancemos a través de este capítulo. Las ecuaciones para la corriente de base son tan parecidas entre las distintas configuraciones que es posible derivar una ecuación de otra, simplemente mediante la eliminación o adición de uno o dos términos. El principal propósito de este capítulo es desarrollar un nivel de familiaridad con el transistor BJT que permita realizar un análisis de corriente directa de cualquier sistema que pueda emplear un amplificador BJT.